Hola amigos y amigas de Spoiler Time, tengo hoy el placer de estar con Alfonso Aguilar, compositor español de música para bandas sonoras de películas y series, así que en esta ocasión quiero darle la bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bien, todo bien, por suerte. Muchas gracias por acceder a la entrevista y es todo un placer en serio hablar contigo el día de hoy. Todo lo contrario, muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar directamente a hablar del CID. Después te voy a hacer algunas preguntas, obviamente, de tu carrera y otros temas más que tienen que ver con la música de cine. ¿Cómo llegas a este proyecto del CID, esta serie de Amazon Prime Video? ¿Y qué fue lo que más te gustó para decidir involucrarte? Pues fíjate que lo que me llevó aquí fue mi relación con el productor de la serie, que me contó lo que estaba haciendo, las ideas que tenía y cómo quería llevar esto a la pantalla. Y la verdad es que lo que terminó de convencerme fue que estuviera Gustavo Santaolalla, que es un gran amigo, y tener la oportunidad de co-componer con él esta banda sonora, que es una maravilla. Tenemos unas formas de trabajo completamente diferentes y yo creo que eso le ha dado muchísima riqueza a la banda sonora, a la música y a toda la serie en general. ¿A Gustavo ya lo conocías por otros proyectos o de la vida misma, digamos? No, Gustavo lo conocía como lo conocemos todos, por otros proyectos que ha hecho, de oídas, y no lo conocía personalmente, y fue este proyecto el que mucho antes de empezar ya nos conectó. Para hacer la música puntualmente del Cid, que es una historia de una época, ¿no? De principio del siglo XI, ¿buscaste referencia o entre los dos buscaron referencias en otras películas del género, digamos, o en otras producciones de época, o se fueron directamente con un estudio propio? Pues realmente, más que buscar en otras películas referencias, donde las hemos buscado es en la historia, en la instrumentación que se utilizaba, el tipo de música que se hacía en esa época, aunque tengo que decir que no hemos sido absolutamente puristas en esto, igual que hemos utilizado instrumentos, toda instrumentación de hoy en día, Sí. hemos utilizado del siglo XI anterior y también posterior, puede haber instrumentos del siglo XV. Al final, esto muchas veces es criticado, no, es que esto no sonaba en el siglo XI. Bueno, no estamos haciendo entretenimiento y estamos haciendo algo para que la gente lo disfrute. Entonces no hemos querido cerrarnos ni a un género ni a nada que se le parezca, sino hemos hecho lo que hemos creído que funcionaría mejor. Lo noté y ahora justamente mi pregunta tenía que ver con eso. A mí particularmente es algo que sí me gusta mucho, cómo desde la composición musical, el trabajo de ustedes y bueno, y otros compositores no se basan simplemente en música de época, creo que le dan un estilo también para que suene actual. No sé si esa es la idea, de que también la gente se sienta, por más que esté viendo algo de época, se sienta como actualizado también desde la música, o por qué es esa decisión puntualmente. Bueno, realmente es porque una banda sonora lo que tiene que hacer es traerte las emociones correctas en el momento exacto, para que cuando tú estés disfrutando esta serie, el momento de amor sea de verdad de amor, el momento de tristeza sea triste y el momento de acción sea mucho más estresante y mucho más rápido todo. De forma que no tiene ningún sentido en el arte, que precisamente lo que tratas es de abrir las puertas y de no cerrarte a nada, tener que cerrarte a una instrumentación concreta o a unas escalas o a una forma de hacer música de hace 10 siglos, ¿no? No tiene mucho sentido, dado que estamos haciendo hoy esta serie y utilizamos las técnicas de hoy, igual que utilizas cámaras de hoy, en el siglo XI no existían, pues Tal cual. estamos haciendo algo de hoy, ¿no? Donde lo que queremos es que la gente de hoy lo disfrute. Sí, creo que esa es una muy buena comparación, que a veces la gente se pone como muy purista en ciertos temas, ¿no? Pero creo que tenés toda la razón. ¿Y cómo fue, bueno, ya el proceso con Gustavo desde que empezaron? Porque además, por lo menos en estos 5 episodios de esta primera temporada, que la verdad que yo disfruté muchísimo y obviamente estuve muy, muy atento al tema de la música, ¿no? Desde orquesta, creo que usaron muchas cuerdas que tienen que ver quizás, no sé si realmente con esa riqueza histórica que tienen las cuerdas españolas, elementos de música árabe, ¿no? Por este tema de las conquistas españolas en países árabes, y el tema de sintetizadores, era una mezcla espectacular que, si bien uno la nota porque está muy atento en mi caso de la música, creo que la gente también lo va disfrutando, cómo va fluyendo entre sí toda esta mezcla que hicieron, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? Por partes a lo que me preguntabas, Gustavo empezó el proyecto bastante antes que yo, Ok. desde los guiones. Y él, leyendo sus guiones, aunque él podría contar este proceso interior suyo mucho mejor que yo, seguro, pero él con su lectura de guiones y entendiendo, hablando con José Velasco, con el productor, sobre el concepto de la serie, creó una serie de músicas que a él le evocaban
esos guiones, pues desde personajes, escenarios, tramas, y él las titulaba de una forma, pues en el palacio, el Cid, el camino, y iba titulando así. Y mi tarea aquí era él luego adaptar todo esto a imagen según fuera avanzando la serie, de forma que en una idea original de música viene de Gustavo, donde él crea esos conceptos, esas melodías, que hemos utilizado prácticamente todo lo que se ha podido para que fuera lo original, y luego, una vez que entro yo en este proyecto, lo que hacemos es trabajar juntos cómo funciona eso con la imagen. De forma que van yendo y viniendo diferentes propuestas de Los Ángeles a Madrid de cómo ir adaptando esos temas y creando mucha música nueva que hacía falta para de verdad seguir emocionalmente toda la serie, todas las tramas. Y ya es cuando toda esa música que se había imaginado o que estaba en la cabeza de Gustavo, que luego la pasó la grabó y la convirtió en música de verdad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se convierte en la banda sonora. De forma que tienes dos músicas completamente diferentes. Unas, las iniciales, que son las que hizo Gustavo en su momento con las ideas que tenía en su cabeza y gracias a las lecturas. Y luego un segundo bloque de música que es la banda sonora como suena en el Cid, que se adapta a todas las emociones que hace falta que se adapte. Totalmente. Y cuando entraste en este proceso, ¿pudiste ver ya algo de la serie o también te fuiste guiando con lo que compuso Gustavo y los guiones? Con ambas cosas, aunque realmente mi función aquí, por supuesto que es la de escribir música, componer un montón de cosas, pero sobre todo es la de ver cómo casar y cómo con Gustavo buscar ese engranaje de lo que estaba en su cabeza a plasmarlo contra la imagen, que es lo que yo llevo haciendo toda la vida. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de componer esta banda sonora en tu caso, Alfonso? Pues yo te diría que el mayor desafío es el encontrar ese balance entre algo que te lleve a esa época y la música actual, algo que funcione hoy en día, porque siempre te piden, cuando entras en cualquier proyecto, te piden algo que sepas que funciona de maravilla, que no vayas a hacer algo completamente fuera de la onda que se vive en este momento o que funciona, y sin embargo no siempre es fácil llegar a ese punto, porque te piden algo que funcione pero que sea nuevo, de forma que tienes que crear cosas nuevas, tienes que jugar con la técnica nueva y con la forma de hacer música de hoy en día para crear algo nuevo, pero asegurando que te funcione efectivamente, que cuando estés viendo esto no parezca un sueño, ¿no? Que no sepas muy bien dónde casa cada cosa, pones la música que te apetece donde sea. O sea, que yo creo que ese es el mayor reto, encontrar el tono. Es casi siempre el mayor reto en cualquier proyecto. Buscar ese tono que de verdad cumpla con transmitir lo que quieren transmitir en la serie, desde el productor, el director o los directores, que en las series hay siempre varios directores. Claro. Pues encontrar ese tono. Y te hago una pregunta, en este caso puntual del Cid, digo, porque hiciste muchas películas también, pero en este caso puntual, cuando viste ya plasmado eso, cuando pudiste ya ver la serie, digamos, completa, ¿te gusta o es lo que estabas esperando de la utilización de la música que hicieron? Porque imagino que también los editores en su momento dicen, ok, me hicieron esto para acá, pero prefiero usar otra parte de alguna canción. ¿Estás conforme con el trabajo final? Pues eso lo hacemos nosotros. Muy bien. Exactamente como me ha pasado en algunas otras películas, que luego el editor empieza a mover las músicas. Al final, dentro de mi compañía tenemos un departamento que son editores de música. Muy bien. Para que lo que nosotros demos, con todos los cambios que haga falta, que siempre hay muchos cambios y puede haber, y es lo normal además hoy en día, que se cambie un montaje en el último momento, que se cambie lo que se cambie, asegurar que realmente se respeta el concepto y sobre todo no se mete la pata a la hora de mover músicas. Porque yo llevo, al final, una banda sonora la estudias para que funcione en todos los momentos, y si un editor que acaba de cogerlo pronto, ¿no? Acaba de recibir la música, corta un trozo de aquí, lo pone aquí, a lo mejor está poniendo la melodía del personaje principal en el villano. Claro. Y a lo mejor funciona para él, pero con todo el arco emocional y con la unión de esas melodías de los personajes a los personajes no funciona. Entonces, para evitar eso, sí, contestando a tu pregunta, estamos muy contentos porque lo hemos hecho en casa y yo superviso toda la música que sale desde el principio hasta el final, y tengo un equipo maravilloso que también hacen esto para asegurar que lo que entregamos es lo que sale de nuestras manos, de nuestro corazón, y sobre todo que es lo que quiere el director y el productor. Qué importante tener ese control, ¿no? Que creo que no siempre se da de esa manera, ¿no? No siempre se da, porque no siempre tienes la oportunidad de hacer todo el proceso hasta el final, aunque yo te diría que el 90% de los proyectos que yo hago son así. Muy bien. Al final permite mucha más flexibilidad. Parece que es una sensación de más control, que es cierto,
pero por otro lado lo que da es más flexibilidad de decir, pídeme los cambios que quieras, vamos a hacerlos, pero vamos a hacerlos bien. No vamos a llegar a la sala de edición corriendo con las horas contadas para la entrega y en el último instante vamos a empezar a mover bloques de música de un lado a otro porque es muy probable que lo estropees. Totalmente. Y es cierto que el 99% de la gente no se va a dar cuenta de eso. Claro. Pero no es la intención con la que se ha hecho. Claro, sí, totalmente. Alfonso, pasando a Klaus, ¿no? Que fue tu otro, por lo menos tu trabajo que yo conocí en su momento, y a partir de ahí empecé a conocer un poco de tu carrera. Ya pasó casi un año de esta película para mí fantástica de Netflix sobre la Navidad, que hasta estuvo nominada a un Oscar por Mejor Película Animada. ¿Qué recuerdos tienes del proceso para musicalizar también? Porque es una historia navideña diferente a lo que conocíamos o vimos de niños, inclusive ahora de grandes. ¿Y cómo fue tener tu nombre en una película tan mencionada y tan premiada? Pues la verdad es que fue sorpresa desde el momento en que empezó a crecer el proyecto. Yo entré en este proyecto muy pronto, cuando un amigo me presentó al director y me dijo, oye, este director es un señor que viene de Disney, Los Ángeles, y tiene una idea de una película. Y fui a verle, me lo presentó, me contó la idea y me pareció una maravilla. Y recuerdo al salir de esa reunión decirle, oye, yo quiero hacer esta película. Hace ahora 7 años de esto. Y él me dijo, recuerda que no es una película, es una idea y no tengo el guión, no tengo el dinero y no es, a día de hoy es solamente una idea. Wow. Era una idea brillante. Yo recuerdo ese momento que él me la estaba contando, a mí se me estaban ocurriendo cosas. Se me estaba ocurriendo la música de la que luego formará parte de la película. Entonces fue durante muchos años el ver cómo se armaba esta película, cómo se iban escribiendo los guiones hasta que al final Netflix fue el detonante que dijo yo quiero producir esto y claro, empezó a crecer y cuando nos dijeron que a lo mejor teníamos opción a ir a los Oscar incluso porque veían la película muy bien, claro, nosotros la veíamos desde dentro y todas las películas las haces con todo el amor del mundo. Claro. Y no, a veces no eres consciente de lo grande que es lo que tienes entre manos. Así que fue bastante sorpresa en ese sentido porque fue creciendo y cuando nos quisimos dar cuenta, pues ganamos el BAFTA. Sí. Y fue como, vamos, lo hemos hablado muchas veces, el equipo y yo, con Sergio, con Marisa, la productora, Sergio, el director, sí. El cómo de repente cuando ganamos el BAFTA fue como un cambio de chip de esto está ocurriendo de verdad, lo que llevamos 6 años trabajando y en su caso 10, llevaba desde 4 antes que yo, o 3 o 4 antes que yo, pues claro, la verdad es que fue precioso, porque fue como ver crecer a un niño, ¿no? Wow. Crece y de repente se ha hecho mayor, no te has dado ni cuenta y... y está allí en los Oscars. No, sí, y además el plus de estar en una plataforma que automáticamente el día de su estreno te ven por lo menos más de 250 países a la vez. Creo que eso no sucede tampoco con todos los proyectos, ¿no? Eso es una maravilla. Lo que está ocurriendo con esto es que permite que realmente muchísima gente vea lo que tú estás haciendo, vea tu trabajo. Yo recuerdo cuando empezaba a hacer películas que se distribuían en 1 o 2 territorios y era como una ilusión porque se había distribuido en Perú o se había estrenado en México y era una maravilla y a lo mejor se distribuían en 5 países y eso ya era una pasada. Y sin embargo ahora es que con un botón lo están distribuyendo en 240 territorios alrededor del mundo y lo ve todo, claro, lo puede ver todo el planeta y si lo que haces está bien hecho y funciona, pues es una maravilla porque mucha gente tiene acceso a eso y al revés también, nosotros tenemos acceso a cosas que antes no hubiéramos tenido. Sí, tal cual. No, además, bueno, a mí particularmente creo que es una película que me encantó. Estábamos todos rogando que gane ese preciado premio Oscar, pero bueno, entiendo también después a la hora que son muchas cosas, muchos filtros, pero creo que el hecho de haber estado también ahí ya para todo el equipo debe haber sido súper importante. Sí, fue un sueño. Fue un sueño precioso y la verdad es que lo recordamos con muchísimo cariño y muy felices. Hablando de premios, Alfonso, este año ganaste el premio Public Choice Award del World Soundtracks Awards, ¿no? Nada más y nada menos que quizás el premio más importante para los compositores de música de películas. ¿Qué significa esto en tu carrera también? ¿Y te pone de alguna manera la vara más alta para tus próximos trabajos? ¿Te exige un poco más tener ese reconocimiento? Pues lo que significa, la verdad es que a mí me encantó recibirlo porque además el premio del público, claro, es para quien tú haces las películas. Cuando yo hago una película estás pensando en cómo lo va a recibir el público, cómo emocionar a la audiencia, cómo hacer que le guste más, cómo potenciar, pero siempre con el ojo puesto o el oído puesto en la audiencia. Y cuando son ellos los que te eligen como mejor banda sonora, pues es el regalo de vuelta, ¿no? Es como, oye, he hecho esto para ti, de repente es como ese agradecimiento, de forma que para mí fue muy importante. Siempre el público
para mí es uno de los mejores premios en cualquier festival. El cine se hace para el público y las series se hacen para el público. Y en mi carrera, bueno, no sé si supone subir el listón, porque es cierto que el mundo en el que trabajamos es muy competitivo, Sí. Y siempre intentas hacer lo mejor que sepas hacer. O sea, yo puedo asegurar que siempre he dado el 100% o el 110% en todas las películas que he hecho. Y si no está del todo bien, era lo mejor que podía hacer en ese momento. Así que siempre has tratado... Es verdad que luego cuando vas aprendiendo dices, esto lo habría hecho diferente. Pero llega un momento en que, como se suele decir dentro de la industria, las películas no se terminan, se entregan. De forma que siempre estarías cambiando cosas toda la eternidad y hay un momento en que tienes que entregarla. Entonces, bueno, pues te ajustas a las fechas y haces lo mejor que sabes poniendo todo el corazón y todos los conocimientos y todo. Hace muy poquito tuve la chance y la suerte también de entrevistar a Cliff Martínez, un compositor también muy de mis favoritos, y él me decía que cada último trabajo que hacía era su favorito. Sí. ¿Te pasa algo similar o tenés alguno ahí muy atrás que sigue siendo algún favorito de tu carrera? Pues más que mi favorito, yo es cierto que una vez que termino una película no la suelo escuchar hasta pasado un año. Oh, wow. A veces 1 año y medio, porque parece que no tienes perspectiva en ese momento. Cuando estás metido dentro, es como estar dentro de un huevo. Estás rodeado de la película y a veces pierdes esa perspectiva de vista desde fuera. Te puede parecer que algo va muy rápido, muy lento, te puedes aburrir de cierta música. Decir, es que esto me aburre, pero es porque lo has escuchado 100 veces o 200. Entonces tienes que refrenar muchas veces ese deseo de me aburre esto, voy a cambiarlo, porque entonces no, como te decía antes, no terminarías nunca. Pero no, yo te diría que es mi favorita. Supongo que sí, pero porque es lo más reciente y es lo que más energía o más cariño has puesto, y sobre todo es gracioso porque es el momento en que te crees que has aprendido ya suficiente. Hace 5 años creía que ya sabía suficiente y que hace 5 no, y ahora me doy cuenta que ahora sé lo que hace 5 no tenía ni idea y ahora más. O sea, es un proceso bastante curioso porque siempre crees que ya has llegado a ese tope y te das cuenta de que no, de que siempre vas aprendiendo, vas evolucionando, y cuando te crees que ya sabes todo, de repente cambia la industria o cambia la forma de hacer música, cambia el tipo de música que gusta, cambia la forma de editar las películas, todo va cambiando, que eso es parte de lo bonito de esto, ¿no? Claro, no, y además me imagino ahora después también de haber trabajado con Santolaya, ganador del Oscar, ganador de infinitos premios y con tantos proyectos, creo que también eso, bueno, no solo te hace crecer y aprender, sino que también me imagino que ahora tu cabeza debe ser, bueno, me encantaría después también trabajar con este y con este, debes tener una lista de gente con la que te gustaría trabajar, porque tenés una carrera corta, pero ya grande, pero sos joven, entonces creo que tenés ahí por delante un futuro impresionante. Sí, a mí me gustan todos los retos y todos los proyectos donde puedas aprender, me encantan. Es cierto que no co-compongo prácticamente nunca, de sentarme con otro compositor y hacer este tipo de cosas. La verdad es que con Gustavo, antes de nada, lo que hicieron fue presentarnos y ver si existía ese feeling. Y yo la verdad es que recuerdo la primera vez que estuvimos en su estudio en Los Ángeles, fue instantáneo, porque es un tío que es puro amor, es siempre cariño, siempre humilde, ¿no? Cuando él tiene una carrera que, vamos, es una maravilla, como bien dices, es un artista multipremiado en todas partes, y sin embargo él conserva una humildad brutal. Su equipo de alrededor los lleva 40 años con uno de ellos trabajando, de forma que ves que es un tío que de verdad es puro corazón. Así que realmente ese proyecto nació o yo quise o tuve más ganas de entrar dentro de él por esa conexión con Gustavo, porque es un tío fantástico con el que es fácil trabajar y además es que es un gran artista. Él es un artista y se expresa de diferentes formas. Lo mismo produce un documental, que ahora ha producido uno que se llama Rompan Todo, que es una maravilla. Sí. Tuve justo la suerte también de entrevistar al director, a Piqui Talarico, y sí, es impresionante como todo lo que hace, música para videojuegos, bueno, está metido en todo. Da igual lo que haga. Totalmente. Tiene un toque maravilloso. Entonces es muy divertido, porque es verdad que en este proyecto han sido 2 partes complementarias. Ajá. Y la verdad es que su complemento es una bomba de creatividad que tienes de todo, ¿no? Tienes de todos los colores, de todos los sabores y de todo. Y es una maravilla poder contar con eso, un regalo, vamos. Me imagino, fantástico. Alfonso, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser compositor de música de películas y series? Pues lo mejor yo creo que es que te permite expresarte muy bien o muy largo. Y explico esto, que es que tienes una película entera o una serie para contar un concepto musical. No es como cuando en una canción tienes 3 minutos o 2 y medio ahora,
que es lo que más o menos puedes hacer, y tienes que contar toda la historia en una canción, que eso es un arte también cuando escribimos canciones y es mucho más, tienes mucho menos tiempo. Aquí puedes ese concepto estirarlo y pues te da la oportunidad de poder arraigar mucho más unas melodías o evolucionarlo a lo largo de todo el arco de la película o de la serie. Y lo peor, que a la vez también es lo mejor, es que todas las veces estás renovándote. Es decir, que cuando nace un proyecto no sabes lo que vas a escribir y depende de los primeros acordes que pongas el primer día, probablemente vayas a definir cómo va a ser esa música a lo largo de toda la película. Si ese día estás más contento, más triste o más enérgico, probablemente varíe todo el proceso de los meses siguientes de la película. Entonces es algo curioso cómo tienes que renovarte todas las veces y como se dice siempre, eres tu nivel o tu caché o tu valía es la que tiene el último proyecto que hayas hecho. Entonces siempre puedes renovarte, que como te digo es bueno y malo. Si estás muy acostumbrado al cambio y dices, bueno, pues genial porque hacemos cosas diferentes. De hecho, es que si escuchas mi música no tiene nada que ver. Puedes escuchar una banda sonora electrónica, puramente electrónica, ambiental, y otra cosa como Klaus, que es lo opuesto, es orquesta pura, orquestadísimo, con un montón de músicos tocando. Entonces son completamente opuestos. Justo mi próxima pregunta tenía que ver con eso, Alfonso, y es un poco, ¿dónde te sentís más cómodo? Digo, seguramente todo te gusta, pero uno siempre encuentra una comodidad, digamos, si es trabajando con orquestas grandes, con producciones más minimalistas. ¿Qué disfrutas más de todo eso? Pues disfruto con el cambio. De hecho, cuando vengo de una muy grande, me apetece hacer algo más pequeño, más electrónico, más íntimo, y cuando vengo de algo más pequeñito estoy deseando sentarme delante de la orquesta, dirigirlos y hacer lo más grande que podamos hacer, con cuantos más músicos mejor, con el coro y con todo el mundo que podamos traer al estudio a grabar. Así que yo creo que es ese cambio. Bueno. Cuando haces animación y has hecho pues Klaus, después quería hacer un thriller o hacer algo de terror o hacer algo tipo el Cid, y cuando terminas el Cid pues te apetece hacer un drama mucho más tranquilo, mucho más amor, tristeza, para poder usar la cuerda larga y explayarte y hacer melodías preciosas. O sea que yo creo que es ese constante cambio, yo creo que lo llevo ya dentro. Entonces, cuando has terminado uno, te apetece el otro. No, y está buenísimo porque además esta profesión te lo permite, y la música sobre todo, ¿no? ¿Quiénes son tus compositores favoritos de bandas sonoras? Pues favoritos tengo muchísimos. La verdad es que todos los que ponen corazón en esto es por algo y todos tienen algo bueno. Te diría que el último que he descubierto que me ha encantado es Carlos Rafael Rivera, al que has entrevistado además. Sí. Una maravilla con Queen's Gambit. Eso lo tengo en bucle y además nos conocimos por Instagram. Qué bueno. Y hablamos de vez en cuando, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla, eso me encanta. Me transmite una energía maravillosa. Ese primer tema es una energía brutal. Impresionante. Parece una obra clásica sacada de cualquier pieza clásica histórica. Sí, es precioso. Y luego, Gustavo, por ejemplo, lo admiraba desde hace muchos años. Entonces, pues, siempre has estudiado su carrera y visto lo que hacía. Pero fíjate que hacíamos cosas tan diferentes que a mí hace tiempo me ofrecieron hacer una película y me dijeron, es que queremos la música tipo Gustavo Santaolalla. Y yo me recuerdo decirles, pues llamadlo a él. Y luego, claro, yo decía, pues llamadlo a él. Yo no hago esto, yo no hago, no juego quizás con tanto silencio, no sé. Es una forma diferente, ¿no? Y luego, hablando con él, justo le conté esta anécdota y me decía, sí, me llamaron para esta película. Mira. Me llamaron y él no debía poder y por eso me llamaron a mí. Y entonces, a Gustavo, por ejemplo, pues tenía una admiración grandísima por él y, por supuesto, pues John Williams es quizás un referente en los que todos los que hemos empezado en esto nos hemos fijado mucho. Y Hans Zimmer, ya que yo hice música me metí en el cine gracias a él, a escuchar ese Gladiator y a decidir que quería hacer música para cine, gracias a escuchar a Lisa Gerrard cantando esa maravilla de banda sonora. Totalmente. Bueno, acá ya tenés tu primera épica, ¿no? En el Cid, digo, para comparar un poco con Gladiador, digamos, en el tema de la música épica, seguramente van a venir más proyectos, pero está interesante y quiero tomar muy, muy cortito antes de ir cerrando, esto que dijiste de te pidieron música al estilo de un compositor. Está como muy de moda últimamente querer
sonar como un compositor y no como un género o como una película? Pues muchas veces sí. Muchas veces depende del proyecto, depende del director. Normalmente hay directores que te dejan absoluta libertad y buscan el tono, que es de lo que hablábamos al principio. Sí. Yo busco este tono. Me da igual, te pueden dar una referencia, te pueden decir, pues Gustavo Santaolalla me encanta, o me gusta John Powell, o me gusta cientos de compositores, o me gustan compositores clásicos. Oye, es que esto es un Bach, absolutamente, me suena a Bach. Pues es Claro. fantástico. Pero sí que es cierto que otras veces te dan referencias y yo, de hecho, algunos proyectos no los he cogido porque veía que estabas demasiado ligado a los theme tracks, que son las músicas con las que hacen la edición. Entonces entras en un momento en el proyecto en el que no te permite hacer nada, Wow. sino que simplemente buscan cambiar 4 notas de una música que ya existe. Y eso creativamente es bastante frustrante, porque no te permite hacer nada, realmente. Es como, no, pero es que el theme track, pero es que el theme track ya ha ocurrido, ya ha sonado, está en otra película. No Claro. queremos fusilarlo y hacer algo parecido, cambiando las notas para que no nos demanden, sino todo lo contrario, queremos tener la libertad, que a lo mejor luego acabamos en algo parecido a ese track temporal y no hay ningún problema. Pero Claro. desde luego quieres poder explorar y buscar el tono de la película y encontrar de verdad, conectar con los personajes. En el Cid, por ejemplo, la música ha ido evolucionando muchísimo gracias a los personajes. El personaje de Urraca, por ejemplo, cogía un peso brutal que requería una música mucho más oscura y mucho más potente. Cuando yo, leyendo el guión, no lo veía tan oscuro, pero cuando la actriz Alicia Sanz interpretó ese papel, que es una maravilla, bueno, lo has visto, ya lo has disfrutado, te das cuenta cómo necesita más oscuridad. Lo mismo Jimena, pues claridad. Dulzura, es puro cariño, claro. ese personaje, entonces necesita esa dulzura en muchos momentos que no tenía tampoco la música, por lo menos como yo la veía en mi cabeza. Y luego cuando los ves actuar es un ecosistema y van interfiriendo unos en otros hasta que consigues que todo case. Entonces yo creo que eso es lo más importante, el poder experimentar, tener el tiempo suficiente, que no siempre tenemos el tiempo suficiente. Hay proyectos como este en el que entras muy pronto y da gusto, porque puedes probar, puedes equivocarte 100 veces y ya a la 101 aciertas. Y hay otros en los que no, en los que a lo mejor entras a 5 semanas de la entrega. 5 semanas, 8, y tienes que ser muy técnico, buscar el concepto lo más rápido posible y ejecutar. Tienes menos tiempo para tu creatividad o para volar. Sobre todo tienes menos tiempo para equivocarte. Y entonces ahí sueles ir a cosas que sabes que funcionan más. Que te da más la experiencia y saber, pues oye, una escena de amor con una orquesta casi seguro que funciona. Exacto. Y suena bonito, pero podrías haber hecho otra cosa mejor. Sí, te entiendo perfectamente. Alfonso, contame rápidamente de Soundity, porque leí por ahí, bueno, que fundaste esta empresa y me llamó mucho la atención que lo que leí es una empresa de audio branding que aplica neurociencia e inteligencia artificial para desarrollar la identificación musical para grandes marcas. Explícamelo, quiero entender cómo funciona, cómo es ese concepto. Vale, lo primero cuando me preguntan sobre esto es que diferencio muy bien las dos partes. Mi música para cine, series, media y esto, que es música para compañías, para grandes corporaciones. Y no mezclo las dos. Es decir, la inteligencia artificial y la neurociencia no la utilizo en esta parte de cine porque eso es arte y tiene que salir del corazón. Y precisamente basado en que sale del corazón y en una película pones gran parte del compositor, lo que ocurre cuando lo enfocas a las marcas es que las marcas tienen que conectar emocionalmente con sus grupos de interés, con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados, una gran marca, cualquier gran marca. Entonces no puedes hacer la música que tú quieras, o no deberías por lo menos hacer la música que salga de mi corazón, porque a lo mejor mi estilo no cuadra con lo que su audiencia necesita para conectar con esa marca. No es lo mismo una tecnológica que una farmacéutica, que una compañía de deportes. Entonces lo que hicimos fue fundar esta compañía que con inteligencia artificial y neurociencia mide la respuesta emocional de esa audiencia y lo puedes hacer en redes sociales o lo puedes lanzar un link en las redes sociales de la compañía para que participe la gente. Y con su participación lo que hace es que le manda una serie de sonidos, es una base de datos de 1500 sonidos clasificados y va balanceando. Y entonces te va a decir qué sonidos evocan qué emociones en una audiencia concreta, que es la audiencia que estás testeando, que es de la audiencia de esa compañía. De esta forma puedes unir luego los valores de marca de la compañía a estas emociones que evocan esos sonidos y construir una música
siempre poniendo el arte del compositor. No solo compongo yo, puede componer cualquier compositor, Claro. pero con esa ayuda creativa de decir, tienes que componer entre 130 y 140 bits por minuto, por ejemplo, con estos timbres, una melodía sencilla o muy complicada y con ciertas características para acotar un poco las emociones que vas a evocar. Y el sistema te recomendaría utiliza una guitarra y una voz femenina. Entonces, eso garantiza que la compañía está evocando los valores que tiene que evocar con esa música. Y si no, pues no vale. Porque así como en cine estamos haciendo arte y todo vale entre comillas, porque si te contratan es porque quieren que pongas tu sello, en una compañía el sello es el de la compañía, no el del compositor. De forma que lo que interesa es que sea una música que sea específica, un traje a medida para lo que ellos necesiten. Está buenísimo, está buenísimo. Y está bueno eso de separar. Una cosa tiene que ver con un branding totalmente y otro con lo que sale de adentro para expresar lo que vos básicamente estás viendo en una pantalla y para que la gente lo disfrute en una audiencia mucho más complicada, me parece, ¿no? Y más general. Sí, completamente. O sea, al final, cuando tú haces tu arte, lo que debes hacer, o por lo menos mi opinión, es que pones tu arte a disposición de la gente. Claro. Y ellos son los que lo consumen. A algunos les gusta y a otros no, y no pasa nada. No a todo el mundo le gusta Picasso, no a todo el mundo le gusta Bach. Bueno, hay algunos que les encantará y otros que no. Pero creo que no se debe ir a buscar esa audiencia. O sea, yo creo que no debes hacer música o hacer algo pensando en voy a hacer esto para que le guste a la gente joven de entre 25 y 35 años que estudien ingeniería. Porque es que eso es lo que lo tiene que hacer la marca. Claro. Pero nosotros no debemos hacer eso. Nosotros creo que cuando te contratan para algo, quieren que pongas tu corazón, toda tu dedicación y que hagas un trabajo, por supuesto, para que le guste a la mayor gente posible. Pero si estás haciendo un thriller, no tiene sentido ir a cierto tipo de audiencia. Sí, totalmente. Alfonso, para cerrar, próximos proyectos que sepas y se puedan contar en películas o en series. Pues mira, estamos ahora mismo estoy con la serie de Santiago of the Seas, que es muy divertida porque es un pirata bueno y es un preschool que está en Nickelodeon y se puede ver ya, y la verdad es que ha sido líder de audiencia en Nickelodeon. Wow. Estas navidades. Y si conectamos dentro de poco otra vez, te puedo contar los updates. Bien. Pero ahora mismo, la verdad es que fíjate que hay dos cosas que sí que están a puntito de anunciarse. Y sintiéndolo en el alma, porque sé que esto es odioso, cuando alguien te dice no te puedo contar una cosa. No, entiendo perfectamente y está buenísimo, además, como dijiste, que nos quede para la próxima entrevista. Pues estaré encantado de compartirlo contigo en una corta. En una corta te cuento los dos proyectos con los que estamos, pero también es cierto que, por ejemplo, el CID, si va bien esta primera, habrá una segunda y ojalá ya... Sí, además la necesitamos porque quedó súper abierto, así que necesitamos esa segunda temporada, totalmente. Ojalá haya segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y todas las del mundo. Y con Netflix estamos trabajando también un proyecto muy bonito y muy interesante. Así que espero seguir en activo y colaborando y conectando con vosotros para contaros. Buenísimo, Alfonso, seguramente así va a ser. Te agradezco mucho, espero que hayas disfrutado de la entrevista y nosotros de este lado seguimos disfrutando de tu música a full. Pues muchísimas gracias y el placer es todo mío. Me encanta hacer en español. Muy bien. Que no siempre tiene uno la oportunidad. Totalmente. Lo mismo me dijo Carlos, Rafael, así que está buenísimo también que la gente de Latinoamérica tenga esta intimidad, digamos, ¿no? De conocerlos a ustedes, que a veces, si no es un John Williams o en su momento un Ennio Morricone, no tienen esa visibilidad que creo que es tan importante, porque yo siempre voy a decir que el 50% de una película, o en este caso una serie, es la música. Pues emocionalmente, desde luego, te lo agradezco mucho y encantado de estar aquí. Te mando un abrazo enorme, Alfonso. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego.